¿La pasaste bien esta noche? Yo me la paso bien contigo cada vez que salimos juntos. ¿Y te puedo convencer de que pasé la noche aquí? Lo puedes intentar. Esto ya se está convirtiendo en un hábito. ¿Un mal hábito? No creo. Pero tú podrías ser un problema. ¿Qué tipo de problema? De los buenos problemas, eso espero. Pablo y yo nos conocemos desde hace poco. Sé que le gustó tanto como él a mí. Hemos estado hablando de tener relaciones sexuales y quiero asegurarme de usar condones. Pero sé que a Pablo le gustaría que no los usáramos. ¿Y qué te parece si hacemos algo más esta noche? ¿Tienes condones? No, no se siente lo mismo con esas cosas. Quiero sentirte de verdad. Yo también quiero sentirte. Vamos, Jazz. No tienes que preocuparte de mí. Yo no estoy preocupada. Solo quiero ser cuidadosa. Antes, si una chica no le daba mucha importancia al uso de un condón, yo tampoco se la daba. Me gusta mucho Yasmín. Ella ha dicho que los quiere usar y sé que probablemente tiene la razón. Ella dice que se sentirá igual, pero no creo que eso sea cierto. No estoy segura de que estoy lista. ¿Podemos mejor seguir haciendo esto? Teresa. Salimos por 2, 3 meses. Nada serio, pero lo pasamos bien. Después de conocer a Yasmín, las cosas se enfriaron hasta que recibí su mensaje. ¿Cómo te fue el día? Muy bien. Muy largo, estoy cansado, pero estaba bien. Se ve bueno, ¿verdad?
Mira acá. Te va a encantar. Qué rico. ¿Quién era? Un amigo. Tienes que tomar estos antibióticos hasta que se terminen. Y si tienes pareja, también necesitará una receta. Debes abstenerte de cualquier actividad sexual hasta que hayas terminado con el medicamento. De lo contrario, podrías transmitir la infección o infectarte de nuevo. Ok, gracias. Ahora, aunque tu prueba rápida de VIH hoy fue negativa, ¿has pensado en tomar PrEP? ¿Prep? Sí, ¿has escuchado de eso? No, debería saber algo. Bueno, la PrEP es la abreviatura de profilaxis previa a la exposición, un medicamento que se toma para prevenir la transmisión de VIH. Por lo tanto, si te encuentras en una situación en la que olvidaste un condón, el condón se rompe o no conoces el estado de tu pareja, tienes una protección adicional contra el VIH. También hay un medicamento que se puede tomar después de haber tenido una posible exposición al VIH. Se llama PEP, que significa profilaxis posterior a la exposición, y debe tomarse dentro de las 72 horas posteriores a una exposición. La PrEP es ideal para cualquier persona que no use condones u otras barreras de manera consistente o si no está seguro del estado de VIH de su pareja. PrEP te protegerá del VIH, pero no de otras ITS. Y PEP es realmente para situaciones de emergencia. Bueno, no planeo que esto vaya a suceder. Nadie lo planea, pero a veces estas cosas suceden, así que queremos que estés informado y preparado. Guarda esta información y piensa si es adecuada para ti. Si tienes preguntas, también puedes ingresar en línea a cdc.gov. Y si decides que la PrEP es adecuada para ti, puedo recetártela de inmediato. Ok, gracias. Solo tengo que pensarlo un poco. Toma algunos condones y lubricantes antes de irte. Y no olvides de terminar tus medicamentos. Gracias. Eres el mejor. Y tú eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Y tú el hombre más guapo. ¿Me da un besito? Claro. Me encantas. Sinceramente, tú a mí también. De verdad, gracias por venir. Vamos arriba. Chica, deja de tentarme. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, ¿qué me vas a hacer? Tengo algunas cosas en mente. Bueno, vas a tener que ser un poco más específico que eso. Dice ultra sensible. Como el hombre. Entonces, decidiste que te gustan los condones. Decidí que me gustas tú. Pablo, he estado pensando y me parece que las cosas se están poniendo un poco más serias. Y no estoy hablando de cochecitos, ni pañales, ni nada por el estilo. Pero me gustaría que fuéramos exclusivos. Yo me siento de la misma manera hacia ti. Mira, yo
Fui a la clínica el otro día para que me revisaran. ¿Y? Me dieron unas pastillas. ¿Para qué? Dijeron que tengo clamidia, pero nunca tuve síntomas. Entonces, ¿has terminado de tomártelas? No, me quedan un par de días, pero... Agradezco que me lo digas. Y me alegra que hayas ido a revisarte. Mira, yo nunca he estado en una situación como esta. Pero había una chica con la que estaba saliendo antes y no usamos condones todo el tiempo. Ok, bueno, creo que debemos esperar hasta que termines con los medicamentos. Podemos abrazarnos mientras tanto. Estaba feliz de que las pastillas que me dieron funcionaran para lo que tenía. Fue difícil decírselo a Jasmine, pero tuve que hacerlo. Me preocupaba que ella fuera a estar decepcionada y que terminara conmigo. Fui directo con Jasmine sobre la clamidia y mi médica me hizo pensar en tomar PrEP. Estoy un poco preocupado por mi riesgo de VIH, ya que no siempre uso condones con cada persona. Jasmine sabe que quiero ser responsable con mi salud y quiere que usemos condones, lo cual también creo que es una buena idea. También está considerando preguntarle a su médico sobre PrEP porque quiere estar en control de su salud. Estilo lucha libre. ¿Oh, sí? Y ya verás que vas a perder. Con textura. ¿Y lubricante personal? Para que sea más placentero. Ven. Condones. Existen condones para todos y para cada cuerpo. Hay diferentes condones para diferentes partes del cuerpo y condones que funcionan mejor mientras se realizan ciertas actividades. Incluso vienen en varios tamaños y materiales. ¿Alérgico al látex? Prueba con un condón que no sea de látex. Un condón interno, a veces llamado condón femenino, es para todos los géneros y se coloca dentro del cuerpo. Puede usarse en la vagina para sexo vaginal o insertarse a través del ano y en el recto para sexo anal. La eficacia de los condones externos e internos puede variar si no se utilizan correctamente. Por eso es una buena idea considerar el uso de otra forma de control de la natalidad para ayudar a prevenir los embarazos no planificados. ¿Hay un condón para cada uno? Puedes estar seguro de eso. Hola, Teresa. Hola. ¿Conoces a Sam, verdad? Sí. Hola otra vez. Hola. Vamos a tomar un café. ¿Quieres acompañarnos? Ay, me gustaría, pero tengo que tomar la línea azul del autobús. Ah, veo cómo eres. Envíame un mensaje de texto más tarde para que podamos ponernos al día. ¿Está bien? Te llamaré. Fue un placer volver a verte, Sam. Entonces, ¿qué pasa con ustedes dos? ¿Con Teresa? Sí, Teresa. ¿A quién crees que me refiero? ¿Ella tiene novio? Oh, no. Eso se acabó. Nunca fue en serio. Fue algo pasajero. Pero ustedes dos, ¿Crees que debería invitarla a salir? no lo sé. Solo vean la forma en que te mira. Sam era alguien que veía por ahí. Me gustaba. Y me gustaba la idea de que ella también
estuviera interesada en mí. No sabía cuál era su historia, pero tenía curiosidad. Y me invitó a salir después de que me viera en la calle ese día. Sin embargo, la experiencia en la clínica fue una señal de alerta y me estaba tomando las cosas con calma durante un tiempo. Pero me sentí cómoda con Sam y me gustó mucho. Así que después de nuestra cita, acepté ir a verle a su nuevo apartamento. Esas son muchas cajas. Sí, me mudé hace un par de semanas y aún no he desempacado. Espero que estés pensando en quedarte un tiempo. Yo me estaba acostumbrando a tenerte cerca. Me encanta verte. No sé, me escribes mensajes todos los días. Así de obvio, ¿eh? ¿Puedo besarte? Realmente no esperaba terminar en su casa ese día. No pensé que ella sería tan simpática. Nunca ha sido fácil para mí hablar el tema del sexo más seguro. Pero quería ser sincera con ella y quería que supiera que me importaban sus límites y sus necesidades de salud sexual, tanto como las mías. Sam, es que he querido hablar contigo antes de que esto vaya más allá. Sí. ¿Te has hecho la prueba recientemente? ¿Te refieres a las ITS? Me alegro de que lo preguntes porque yo también quería hablar de esto. ¿Sí? ¡Wow! Eso me hace sentir mucho mejor. Por lo general me hago la prueba con bastante regularidad, pero con la mudanza y todo, no me he hecho la prueba en unos meses. Así que probablemente sea hora de volver a hacérmela. ¿Qué opinas de ir juntos? ¿Te refieres a una cita? Quiero decir, claro, ¿por qué no? No hay nada más sexy que el sexo más seguro, ¿verdad? Ok, me apunto. Pero mientras tanto, usemos una barrera vocal. Creo que tengo una. ¿Sí? ¿No? No encontré una, pero tengo un condón, así que podemos hacer una con eso. ¿Qué quieres decir con hacer una? Ahora te muestro. Ok. Primero, abres el condón por la parte de arriba de la envoltura. Una vez que lo tienes abierto, cortas la punta. Luego, cortas a lo largo de un lado. Así. Y eso es todo. Ahora tenemos una barrera bucal. Y podemos hacer otra cuando estemos listas. Ay, casi lo olvido. Oh, no, ¿qué? El lubricante. Me alegro mucho de haber tenido el valor de preguntarle. Puedes usar un condón para todo tipo de actividades. Solo asegúrate de usar uno nuevo para cada actividad y cada vez que cambies de lugar en el cuerpo. Para usar un condón externo, primero toca el paquete para asegurarte de que hay una burbuja de aire y luego ábrelo con cuidado. Luego, aprieta la punta para dejar espacio en el extremo y desenróllalo hasta el final antes de empezar.
Cuando uses condones, considera agregar lubricante, incluso si el condón ya viene lubricado. El lubricante reduce el riesgo al disminuir la fricción, que puede provocar irritación, pequeños cortes y desgarres dentro del cuerpo o que se rompa un condón. La buena noticia es que el lubricante también aumenta el placer. Los lubricantes a base de agua y de silicona funcionan para todos los tipos de condones, pero mantente alejado de productos como las lociones corporales, los aceites o las vaselinas, ya que pueden hacer que el condón se rompa o incluso causar infecciones. Cuando estés listo para cambiar a una nueva parte del cuerpo o cuando hayas terminado, sostén el borde del condón y retíralo con cuidado. Desecha el condón en un bote de basura y nunca tires un condón en el inodoro. Existen condones para todos y para cada cuerpo. Los condones internos y externos pueden reducir el riesgo de contraer las ITS y también pueden ayudar a prevenir el embarazo. ¿Te preguntas dónde puedes conseguir condones internos y externos o lubricantes? Hay muchas opciones y algunas incluso son gratuitas. Puedes encontrar condones y lubricantes en línea, en tu clínica o departamento de salud local, en farmacias y en algunas tiendas. Así que asegúrate de venir siempre preparado. No. No. Uy. Es lindo. Sí. Sí. No, apuesto a que él tendrá algunos. Gracias. Rubén, Sí, tú eres Tomás. ese soy yo. ¿Quieres pasar? Claro. ¿Haz tu chaqueta? Claro. Gracias. De nada. Vamos. Debería haber traído condones cuando me reí con Tomás hace un par de semanas. Nos dejamos llevar y me olvidé por completo de preguntarle si tenía uno. El perfil de Tomás decía que era un creador de programas informáticos. Siempre voy por los inteligentes y me gustó mucho cómo se veía. Pero cuando llegué a su apartamento me olvidé de preguntarle por su estado de ITS. Y ninguno de los dos mencionó el uso de condones. Nos dejamos llevar por el momento. Rubén y yo lo pasamos muy bien esa noche. Pero empecé a preocuparme un poco porque no conocía su estado y nos olvidamos de usar un condón. Así que fui a la clínica un par de semanas después para que me revisaran. Rubén era tan sexy, incluso yo tenía un condón.
pero nos dejamos llevar y no lo usamos. La próxima vez me aseguraré de hablar sobre el estado de las ITS y del sexo más seguro antes de enredarme con alguien. Tienes que cuidarte, ¿sabes? ¿Estás bien, guapo? Sí, ¿Vas a hacer que te arrastre de vuelta a la cama? ya salgo. ¿Pasa algo? Oye, Rubén, te pregunté algo. No, estoy bien. Bueno, no pareces estar bien. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sabes que puede contarme cualquier cosa. Sé que tenemos una relación abierta y todo eso, pero esto es diferente. ¿Cómo le digo que puedo tener algo? ¿Sabes el tipo con el que me enredé hace un par de semanas? ¿Tomás? ¿Te refieres al chico de la aplicación? Sí, pues nunca le pregunté sobre su estado. No pasa nada. Es por eso que sigo tomando PrEP por si acaso. Ya sabes que hablo con mi médico cada 2 meses sobre las formas que puedo mantenerme seguro. Lo sé, pero PrEP solo funciona para prevenir el VIH. Y se nos olvidó de usar un condón. Pero se siente verdaderamente incómodo allá abajo. Creo que tengo que hacerme un chequeo. Bueno, ya sabes lo que pienso de usar siempre condones. Así que no voy a mentir, estoy decepcionado. Pero me hubiera gustado que me lo dijeras antes. Ahora los dos tenemos que hacernos la prueba. Déjame comprobar si la clínica ambulatoria está abierta hoy. Lo siento. No sé por qué no vine a hablar contigo en primer lugar. Supongo que, de todas formas, no habría importado tanto porque no podríamos habernos hecho la prueba de inmediato. Así que, ahora, solo quiero asegurarme de que ambos estamos bien. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Sentada ahí con Christian. Me sentí tan mal. Sentí que lo decepcioné. Rubén. Ambos dimos positivo a la prueba de la gonorrea, a pesar de que él no tenía ningún síntoma. Dijeron que eso es bastante común. Nos pusieron una inyección y nos dieron algunos medicamentos para tomar. La prueba del VIH salió negativa, para ambos. Pero dijeron que deberíamos regresar en 2 meses para confirmar los resultados. Christian está en PrEP, por lo que no está preocupado por el VIH. Yo también estoy pensando en comenzar PrEP nuevamente, aunque planeamos de usar siempre condones, incluso una vez que terminemos el tratamiento. Creo que me ayudará a preocuparme un poco menos. Realmente quiero asegurarme de hablar sobre sexo más seguro con todas mis parejas, porque lo valemos.